Padre Cristo, hermanos, amigos y visitas que nos están viendo por esta transmisión, mi deseo es que Dios los bendiga. Hoy es un miércoles tan especial. Estamos un poco afligidos, tristes, por la repentina partida de nuestro pastor, un gran amigo, un buen consejero. Yo sé que Dios lo tiene en su santa gloria y que pronto estaremos con él. Y quiero decir un texto que me llamó la atención en las bienaventuranzas del capítulo de Mateo 5, capítulo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sé que estamos tristes, pero yo sé que nuestro Señor es el que nos dará consuelo y la paz y la tranquilidad. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración ahí dentro, donde estás en tu casa. Agarra a tu esposo, a tus hijos, y vamos a presentarnos ante el Señor en este miércoles. Señor Jesucristo, te damos la gloria y la honra, te exaltamos, Señor Jesús. Sé que tú tienes bajo control todo, Señor Jesucristo. Sé que tu mano poderosa es el que nos va a fortalecer en estos días de tristeza. Pero yo sé y nos alegramos que Él está contigo, Señor. Que tú lo has llamado a tu trono, Padre. Te damos las gracias por todo, por todas esas vivencias que tuvo con nosotros, Señor Jesucristo. Te damos la gloria y la honra, Padre. Te exaltamos, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Respáldanos en este miércoles, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Padre. Oh, mi Señor Jesucristo, gracias. Te alabo y te glorifico, Señor Jesús. Amén, amén. Voy a decir un texto que está en San Juan 11, del 23 al 26 en adelante. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aleluya. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Lo crees esto? ¿Lo crees tú, hermano? Y cree en Él y no morirás jamás. Porque tienes algo todavía, algo que dar. Aleluya. Que estamos aquí para anunciar el Evangelio a los que lo necesitan. Oh, gloria a Dios. Me lleno de gozo, hermano, a escuchar estas palabras. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, no morirá. ¿Tú crees, hermano, en el Señor? ¿Lo crees? Mi pastor lo creyó todo, aleluya. No olvidaré sus consejos, sus enseñanzas. Él estuvo con nosotros, hermanos, cuando más lo necesitábamos. Cuando necesitábamos una oración a la 1, 2 de la mañana, Él estaba, aleluya. Yo creo que Él está vivo, aleluya. Oh, Padre. Vamos a orar, hermanos. Aquí en tu casa, clámale al Señor en este miércoles. Es un miércoles sin igual, particular. Oh, aleluya. Que se sienta el fuego de tu Espíritu Santo, Padre, en esas casas de mis hermanos. Órale al Señor en este miércoles. Pide protección. Selecciona a nuestra hermana Marta. Oh, paz y tranquilidad y fortaleza a nuestra hermana, que ella necesita de nuestras oraciones. También necesitamos orar unos por los otros. Oh, Señor Jesús, te alabamos, te clamamos ante ti, Padre. Tú sabes por lo que pasamos, Señor. Entre alegrías y tristezas, Él estuvo con nosotros, Padre. Siempre estará con nosotros en nuestros corazones, en esos momentos. Cuando lo necesitábamos, Él estuvo con nosotros, Señor. Te pido fortaleza, Padre, por nuestra hermana Marta. Oh, Padre, esa fortaleza que ella necesita, esa consolación, Señor Jesús. También a nuestra iglesia, lo anhelábamos, Señor. Lo amábamos, Padre. Oh, mi Señor Jesús, gracias por darnos ese gran pastor, a ese ser humano. Gracias, nunca lo vamos a olvidar porque siempre estará con nosotros, siempre caminará con nosotros, Señor.
esos consejos, esas palabras de motivación que siempre nos daba, Padre. Oh, mi Señor, gracias, porque tú nos trajiste a este lugar. Tú eres esa visión de agrandar esta casa tuya, Padre. Y lo hizo, aleluya. Y lo que falta, Padre, porque la obra sigue y seguimos caminando, Padre. Oh, mi Señor Jesús, glorifícate, Señor Padre, poderoso. Gracias, gracias. Dale gracias, hermano. Gracias, porque nos dio una buena persona, a un buen pastor. Oh, mi Señor. Nunca nos olvidaremos de esas palabras que nos decía, que no era regaño, que era un consejo. Y creo que casi a toda la mayoría nos decía así, que nunca era un regaño, era un consejo que nos daba. Hermano, ese consejo que te lo dio, ponlo en práctica. Atesóralo en tu corazón. Oh, Padre, gracias. Damos la gloria y la honra. Y deseos que Dios los bendiga, hermanos, donde estén. Y sigamos orando unos por los otros, porque necesitamos orar unos por los otros. No sabemos por lo que pasemos cada uno, pero la oración es el que nos ayuda y nos fortalece. Cuando estamos tristes y desanimados, esa oración, ese siervo o hermano o hermana, es el que nos motiva a seguir adelante. Les deseo que Dios los bendiga. Dejo a continuación al Ministerio de Alabanza y posteriormente dejo la palabra de Dios de parte de nuestro hermano José Galeana. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Alabemos al Señor. El título de esta alabanza, hermanos, es Oh, ven. Vamos a hacerlo para orar al Señor. Les invitamos que se unan con nosotros en alabanza. Amén.
quisiera decirte, Señor, que te amo. Y quiero apartarme del mal cada día, pero siempre te fallo. Hazme sentir en mi ser tus caricias, sentirlas a diario. Son las que cuidan de mí, mi Señor, de las garras del diablo. Esconderme en ti, en tus hermosos brazos, no sentir temor de los latigazos, del dolor de ver algunos fracasos. Líbrame, Señor, de darte a ti, porque a dónde iré si me voy sin ti. Aleluya, 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 aleluya. Como quisiera decirte, Señor, que te amo. Y quiero apartarme del mal cada día, pero siempre te fallo. Hazme sentir en mi ser tus caricias, sentirlas a diario. Son las que cuidan de mí, mi Señor, de las garras del diablo. Esconderme en ti, en tus hermosos brazos, no sentir temor de los latigazos, del dolor de ver algunos fracasos. Líbrame, Señor, de dejarte a ti, porque a dónde iré si me voy sin ti. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Padre Cristo, hermanos, Iglesia 46, deseo es que Dios les bendiga, deseo es que a través de esta transmisión, que desde ahí de sus hogares estemos atentos a esta palabra que se me ha permitido por la gracia de Dios compartirles. También la iglesia sabemos que está pasando un momento de tristeza, pero también de alegría, porque pues, nuestro pastor ha partido con el Señor y ha vencido. Y por ese lado, pues estamos también alegres, ¿verdad? Pero que el Señor siga fortaleciendo a la iglesia. Y en esta hora yo los invito a que desde ahí, de sus hogares, inclinemos nuestro rostro, oremos al Señor, y que desde ahí de sus hogares clamen al Señor porque le dé fortaleza a la familia pastoral. En el nombre de Jesucristo vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo
que nos permites poder estar, Señor, delante de tu divina presencia, cumpliendo, Señor, con el trabajo, Señor, de la iglesia, Padre. Oh, Señor, te pedimos, Señor, en esta hora que fortalezcas, Padre, a nuestra hermana Marta, a la familia pastoral, Señor. Padre, que en tu nombre, Padre, tú le des ahí, Señor, esa paz, Señor, esa fortaleza que nuestra hermana necesita, Padre, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, por la iglesia, de igual manera, Padre, te lo pedimos, Señor, en esta hora. Padre, hoy es un miércoles de milagros, Señor, y sé, Padre, que tú vas a obrar, Padre, en cada hogar, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, tu palabra dice que donde hay dos, donde hay tres, ahí está, Señor, y yo lo creo, Padre, que tú vas a obrar, Señor, ahí en los hogares, que tú vas a hablar, Señor, por medio de esta palabra que se me ha permitido, Padre, en esta hora, Señor, compartir. En el nombre de Jesucristo, Señor, a ti sea la gloria, la honra, Padre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Les invito a que de ahí de sus hogares abran su Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 21. Gloria a Dios, dice la palabra de esta manera: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, es una palabra que el Señor me ha puesto en el sentir de compartirla, y como título yo le he puesto los beneficios de la obediencia. Aleluya, gloria a Dios. Y como introducción, dice la palabra de Dios en la Biblia, que en la Biblia y en los capítulos y versículos hablan de personas obedientes, pero también de muchas desobedientes. Aleluya, gloria a Dios. Y yo creo que la iglesia debe ser una iglesia obediente. Amén, gloria a Dios. Pero para hacerlo más a nuestra realidad, ¿qué ha pasado, hermanos? Hay un ejemplo aquí con una pregunta. ¿Qué ha pasado cuando a ti tus padres, joven, o a nosotros cuando éramos jóvenes o niños? ¿Qué pasaba cuando nuestros padres o cuando nos ordenaban que hiciéramos algo? Como un ejemplo: ve a limpiar tu cuarto, ve a barrer el patio. Y como hijo, como un buen hijo obediente, iba y lo hacía. ¿Qué pasaba, hermano? Joven, niño, ¿qué pasaba? Bueno, pues lo que pasaba, pues, que a los padres les daba esa alegría, ¿verdad? Les daba también esa confianza de depositarla en aquel hijo bueno, ¿verdad? Y eso era lo que pasaba. Y entonces, a lo que yo quiero con esto llegar, amigo, iglesia, es que a los hijos desobedientes no le va pues nada bien en cualquier aspecto de la vida. O como por ejemplo también cuando nos decían: no vayas a tocar ese cántaro, y vas y lo tocas, y este cántaro se quiebra. ¿Por qué fue que sucedió, hermanos? Amigos, muchos dirán, o diremos algunos, porque el cántaro no era de buena resistencia. Pero déjame decirte que no fue por eso, que fue porque no fuiste obediente a lo que nuestros padres, ¿verdad?, nos decían. Y hoy, en esta tarde, quiero pues que creo que vamos a aprender cuáles son los beneficios de la obediencia. Amén. Gloria a Dios. Entonces los beneficios de la obediencia, iglesia,
según la Real Academia de la Lengua Española, se dice pues que el significado de la desobediencia dice que viene siendo la resistencia a las exigencias o mandatos del poder establecido. También otra definición dice que es pugna entre dos poderes. Y entonces aquí hay como algunos puntos que yo quiero tratar, ¿verdad? Dice, ¿cómo ve Dios la desobediencia? Bueno, la palabra de Dios nos dice que existen dos pecados que Dios condena de manera severa. Y uno de ellos es el segundo mandamiento, que nos dice, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra. No te inclinarás, dice, a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, dice, celoso, que visitó, dice, la maldad, dice, de nuestros padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto lo podemos ver, hermanos, en Éxodo capítulo 20, versículo de 4 al 5. Entonces podemos ver pues que el Señor nos advierte, como lo hacían nuestros padres, ¿verdad? Cuando éramos niños, como cuando éramos pues ya jóvenes, ¿verdad? De las cosas que teníamos que hacer y no hacer. Amén. Vemos entonces que este mandamiento está en contra de la idolatría y dice que es condenado en varios libros de la Biblia, ya que esto fue, dice, una de las razones por las cuales dice el pueblo pereció. Amén. O fue destruido. El otro pecado dice que tiene que ver con todas las prácticas que el mundo, cuando no conoce a Dios, practican. Y cuando la persona no conoce a Dios, dice que recurren a muchas prácticas, como es el ocultismo, donde se puede catalogar todo esto como la algorería, y la magia, el espiritismo, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos pecados son lo que la Biblia reprueba, ¿verdad? De lo que la Biblia nos advierte que no tenemos que practicar como hijos de Dios, como cristianos. Amén. Y esto pues nos advierte en reiteradas ocasiones que se deben evitar. Y definitivamente lo que hemos nacido de nuevo, hermanos, amigos, lo que hemos nacido de nuevo, dice la palabra pues de Dios que ya no debemos de andar en estos pecados. Pero desafortunadamente muchos de los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, o muchos cristianos en Cristo, aún dice, están en desobediencia. Y Dios dice la palabra que Dios ve la desobediencia como los pecados que acabamos de mencionar. Si vemos en Primera de Samuel, capítulo 15, quiero invitarlos ahí en su Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 15, del 20 al 23, dice la palabra, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias
del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, aquí hay una pregunta muy importante que Samuel le hace al rey Saúl. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Fíjese, es una pregunta que el profeta Samuel le está haciendo al rey Saúl. Y dice más adelante, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo, la idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea rey. Fíjese, podemos ver, iglesia, cómo a dónde lo llevó la desobediencia al rey Saúl. Entonces el Señor nos advierte por medio de su palabra que tenemos que obedecerle, saber escuchar la voz de Dios. Amén. Si entonces ciertamente entonces, hermanos, iglesia, los resultados de la desobediencia, aquí, hermanos, vamos a ver como punto número 2, los resultados de la desobediencia, ¿verdad? En Deuteronomio, capítulo 31, del 24 al 29. Deuteronomio, quiero invitarlos una vez más ahí en su casa, que abran ahí su Biblia en Deuteronomio, capítulo 31. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 24 y 29, dice la palabra de Dios. Y cuando acabó Moisés de escribir la palabra de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebelde a Jehová, cuanto más después que yo haya partido o haya muerto. Congregad a mí, a todos los ancianos de vuestra tribu y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Vemos entonces las consecuencias que tiene la desobediencia, a dónde nos puede llevar. Entonces la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios nos advierte de las cosas que al Señor, ¿verdad? No le agradan. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí el Señor nos, ¿verdad? Como decía, pues nos advierte de lo que nos puede dañar, de las cosas que nos puede llevar a una destrucción. Y que entonces dice que la ira de Jehová, dice, ¿verdad? Ahí a Moisés dice, si no vamos a Éxodo capítulo 32, veamos lo que vamos a ver ahí, ¿verdad? Cómo el Señor le habla a Moisés.
una vez más y le dice en el capítulo 32, versículo 10, dice la palabra, vamos a ver aquí en Éxodo, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Los invito a ir de su casa, hermanos, amigos, que abramos nuestra Biblia ahí en el capítulo de Éxodo, capítulo 32, del 9 al 10. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, dice, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Fíjese nomás, hermano, la desobediencia a dónde nos puede llevar, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces los resultados de la desobediencia, vamos a ver aquí. Aquí podemos ver que estos son los resultados de la desobediencia. Pero también, hermano, cuando vamos a ver también los resultados de la obediencia. Cuando hay obediencia, la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que hay un respaldo por parte de nuestro Señor. Y esto, hermano, nosotros lo podemos ver en Jueces, en el libro de Jueces, capítulo 6. Dice la palabra ahí que, y mirándole, dice Jehová, le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Aquí, hermanos, el Señor le habla a Gedeón, ¿verdad? Ahí podemos ver el respaldo de Dios con este varón, ¿verdad? Dice, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Aleluya. Dice cómo el Señor, cuando uno es obediente a la palabra, cuando uno es obediente a la voz de Dios, ¿verdad? Dice que tenemos de parte del Señor ese respaldo. Amén. Y también podemos ver el respaldo de parte de nuestro Señor Jesucristo cuando mandó, dice, a aquellos 70, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 10 al 17. Dice que aquellos hombres, aquellos varones que fueron enviados por parte de nuestro Señor Jesucristo, dice que llegaron, pues, dice, gozoso, dice, diciendo: Señor, aún, dice, los demonios, dice, se nos sujetan en tu nombre. O sea que llevaban el respaldo de Dios, ¿verdad? Podemos ver que fueron empoderados, ¿verdad? Porque dice que donde ellos llegaban y miraban a algún enfermo, dice que oraban por ellos y eran sanados. Cuando miraban que alguien estaba endemoniado, dice que expulsaban esos demonios y quedaban, dice, liberados. Entonces cuando llegaron a él, dice que llegaron gozosos. Y así como iglesia nosotros tenemos que estar gozosos, ¿verdad? Porque tenemos ese respaldo, porque somos obedientes a la voz de Dios. Amén. Y entonces dice que el Señor Jesucristo le dijo: yo veía, dice, a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿verdad? En el versículo 18. Y el versículo 19 dice: y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo, y nada os dañará. Vemos entonces, pues, que cuando uno es obediente a la palabra de Dios, cuando uno sabe escuchar la voz de Dios, cuando uno tiene esa comunión con el Señor, ¿verdad? Dice que hay ese respaldo por parte de Él. Iglesia, yo los invito, pues, a que día con día estemos, pues, en esa comunión, que seamos obedientes a la palabra,
a lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Saber escuchar esa voz del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias entonces le damos al Señor Jesucristo porque nos proviene, iglesia, amigo, pero también porque nos provee, y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 17, el 24, 17 del 24 al 27, vamos a ver ahí, en Mateo capítulo 17, gloria a Dios, de ahí de sus hogares, versículo 24, gloria a Dios. 24, capítulo 17 de Mateo, versículo 24 al 27, dice la palabra de Dios. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, a los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él le dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo, y el primer pez que saque, tomarlo y abrirle la boca. Hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Vemos, hermanos, cómo ahí estaba también una vez más el respaldo de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando mandó a Pedro ahí, ¿verdad? Y él le cree, ¿verdad? Entonces dice que va, ¿verdad? Y saca esa dracma de aquel pez y va y paga ese impuesto, ¿verdad? Entonces, hermanos, iglesia, ahí el Señor está proveyendo. El Señor provee. El Señor sabe por lo que tú estás pasando y el Señor ahí está sustentándote. Tal vez en los problemas difíciles, en los problemas que tal vez no encuentres tú la salida, pero ahí el Señor te está proveyendo. Amén. Aleluya. Entonces, iglesia, ya como conclusión a este mensaje de la palabra que me ha tocado compartir, yo te digo, amigo, hermano, Iglesia 46, que la obediencia te va a dar la sanidad tanto a tu alma, pero también a tu cuerpo físico. Y esto lo podemos ver en la sanidad de Naamán, cuando dice que fue pues y se zambulló 7 veces en aquel río. Dice que al principio él pues negaba irse a zambullir al río Jordán, pero cuando fueron, dice, sus siervos, dice, le rogaron, ¿verdad?, que fuera y se zambulliera. Dice que fue obediente, fue y se zambulló las 7 veces. Y dice pues que su carne fue limpia, aquella lepra, dice, se le quitó, dice, y que su carne, dice, se volvió como la carne de un niño. Aleluya. Pero ¿por qué fue todo esto? Porque fue obediente, ¿verdad? Gloria a Dios. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Entonces, de la misma manera, podemos también ver la obediencia en aquel ciego del estanque que estaba allá en Siloé, en Juan capítulo 9, del 1 al 7. Vamos a ver ahí, hermanos. Juan capítulo 9. Gloria a Dios. Juan capítulo 9, del 1 al 7.
Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo todo con la saliva. Hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otro, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Aleluya. Vemos, hermano, que cuando uno es obediente pues a la palabra del Señor, cuando uno es obediente al Señor, o sabe escuchar la voz, o cuando hay esa comunión con el Señor, hay ese respaldo. Y para tener ese respaldo, iglesia, amigo, hermano, es pues estar siempre en esa comunión, estar en oración, estar leyendo la palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, cuando la persona o el Hijo de Dios está realmente convencido o realmente en él hay una conversión, dice que va a ser obediente a la voz de nuestro Señor Jesucristo y a su mandato. Y esto pues lo vemos con el endemoniado también Gadareno en Lucas capítulo 8, ¿verdad? Versículo del 38 al 39. La verdad, ahí vemos pues que vemos ahí, ¿verdad? También cuando Jesús llega a aquel lugar, ¿verdad? Y endemoniado sale al encuentro. Vamos a ver, los invito ahí una vez más, ahí en Lucas. Gloria a Dios. En el libro de Lucas, capítulo 8. En Lucas capítulo 8, versículo 38 al 39, dice la palabra de Dios, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aleluya, hermanos. Esa es una real conversión cuando alguien se convierte a Cristo, ¿verdad? A nuestro Señor, cuando uno viene a los pies del Señor. Dice que como endemoniado no se quería apartar de él. Él quería seguirlo, pero el Señor le dijo, ve y publica lo que el Señor ha hecho contigo. Gloria a Dios. Entonces, él fue obediente también a la palabra del Señor porque fue liberado, ¿verdad? Él fue obediente, ¿verdad? Porque hizo lo que el Señor le mandó que hiciera. Y nosotros como iglesia pues tenemos que ser obedientes
a la voz de Dios y hacer lo que el Señor nos manda que hagamos. Amén. Entonces, hermanos, con esto pues, mi deseo es que Dios le bendiga, mi deseo es que esta palabra haya sido de bendición, que esta palabra haya tocado su vida, hermanos, amigos que nos ven a través de esta transmisión. Mi deseo es que Dios le bendiga, hermanos.